El escándalo perfecto, en el reluciente mundo de los ultra ricos, donde las apariencias lo son todo. Un mundo de jets privados, acuerdos multimillonarios y galas benéficas, donde el coste del champán podría financiar un pequeño pueblo durante un año. En este mundo, Mateo Dávila era un rey, un multimillonario de la tecnología hecho a sí mismo, que tenía todo lo que siempre quiso, y a su lado estaba su esposa Isabela, elegante, callada y a sus ojos, cada vez más insulsa. Él la veía como un cómodo accesorio, una reliquia de un pasado que ya había superado, pero olvidó una regla crucial de la élite. Los jugadores más peligrosos son los que nunca necesitan mostrar sus cartas. ¿Qué sucede cuando la mujer que desprecias es la que sostiene toda la baraja? Esta es la historia de una humillación pública que desató una guerra privada, y de una esposa que le recordó a su marido y al mundo que el verdadero poder no se lleva en la manga, sino que está tejido en el mismo tejido de tu alma. El aire en la parte trasera del Rolls-Royce Cullinan era denso, caro y asfixiante. Olía a cuero italiano y al sutil perfume de jazmín de Isabela, una fragancia que Mateo una vez afirmó amar. Ahora, él no parecía notarlo en absoluto. Su rostro, iluminado por la fría luz azul de su teléfono, era una máscara de cincelada indiferencia. Se desplazaba por los datos del mercado de valores, su pulgar moviéndose con una eficiencia implacable y aguda que definía toda su existencia. Isabela deslizó una mano sobre la tela de su vestido. Era una seda de un azul zafiro intenso, un corte en A clásico, de un diseñador menos conocido pero brillante. Admiraba a Carolina Herrera. Era sobrio, elegante y atemporal. Era en todos los sentidos. Ella. ¿Crees que el azul es demasiado discreto para la gala de las estrellas? Preguntó ella, su voz un suave intento de romper la fortaleza de su concentración. Mateo no levantó la vista. Está bien, Isabela, es un vestido. Es para el fondo del hospital infantil, agregó ella, con un toque de esperanza en su voz. Pensé que algo clásico sería más apropiado que algo llamativo. Él finalmente bajó su teléfono. Sus ojos grises la barrieron en una evaluación clínica de un segundo. No era la mirada de un esposo admirando a su esposa. Era la mirada de un inversor evaluando un activo que no rendía. Lo llamativo es el objetivo, dijo, su tono monótono. La gente no dona 100.000 euros en una subasta benéfica porque te veas apropiada. Lo hacen porque se dejan llevar por el espectáculo, por el glamour. Pareces que vas a una reunión de padres, no al evento filantrópico más grande del año. Las palabras fueron como pequeñas astillas de cristal, y aunque ella estaba acostumbrada a ellas, aún encontraban la manera de herirla. Durante 5 años, Isabela había intentado ser la esposa perfecta para el hombre en el que se estaba convirtiendo. Había sido anfitriona de sus frías cenas, había sonreído a sus groseros socios de negocios y había tolerado el desfile interminable de aduladores ambiciosos que lo orbitaban. Ella había silenciado sus propios colores, con la esperanza de encajar en el elegante mundo monocromático que él construía. Simplemente no me siento cómoda en esos vestidos de lentejuelas tan ajustados que todas usan, confesó en voz baja. No se trata de comodidad, Isabela. Se trata de imagen. Suspiró, volviendo a su teléfono, como si la conversación ya fuera una pérdida de su valioso tiempo. Nuestra imagen. La palabra tácita flotaba en el aire. Mi imagen. El coche se deslizó hasta detenerse ante la entrada del museo, y el mundo exterior estalló en un frenesí de luces intermitentes y gritos ahogados.
La gala de la Fundación Estrellas era la cumbre del calendario social de la ciudad. Cuando salieron a la alfombra roja, las cámaras cayeron sobre ellos como langostas hambrientas. Mateo estaba en su elemento. Sonrió. Una exhibición perfectamente calibrada de poder y encanto. Colocó una mano en la parte baja de la espalda de Isabela. Un gesto posesivo que era más para las cámaras que para ella. Ella también sonrió. Una curva suave y practicada de sus labios que no llegaba a sus ojos. Dentro del gran salón había un impresionante mar de vestidos brillantes y esmokines a medida. Los diamantes goteaban de cuellos y muñecas, y el aire vibraba con el zumbido bajo de una inmensa riqueza. Mateo la soltó de inmediato, sus ojos escaneando a la multitud en busca de oportunidades de conexión, de cualquier persona más importante que la mujer que estaba a su lado. En cuestión de minutos, fue absorbido por un círculo de magnates del capital privado, dejando a Isabela a la deriva sola. Ella estaba acostumbrada a esto. Encontraría a las otras esposas filantrópicas, discutiría sobre la caridad, admiraría el arte y contaría los minutos hasta que pudiera retirarse de nuevo a la tranquila soledad de su biblioteca en casa. Pero esta noche se sentía diferente. Un nudo de temor se formó en su estómago. No pasó mucho tiempo antes de que viera la razón. Andando por la multitud como una pantera en lentejuelas rojas, estaba Sofía Castro. Sofía era una modelo de Instagram, convertida en embajadora de marca, una mujer cuya carrera entera se construyó sobre el hecho de ser vista. Su vestido era una brizna de tela carmesí, que dejaba poco a la imaginación. Sus labios estaban hinchados hasta una caricatura de puchero, y su risa era fuerte y descarada, diseñada para atraer la atención. Y su objetivo principal era Mateo. Isabela observó desde el otro lado de la sala cómo Sofía se aferraba al brazo de Mateo. Él no se apartó. Se reía de sus chistes, su cabeza inclinada hacia la de ella, sus cuerpos más cerca de lo que era apropiado para un hombre casado y una mujer soltera en un foro tan público. Un dolor familiar floreció en el pecho de Isabela, un dolor sordo y cansado con el que había aprendido a vivir. Se alejó, dirigiéndose hacia una alcoba más tranquila, cerca de una colección de pinturas impresionistas. Estaba fingiendo estudiar un Monet, cuando una voz que goteaba una condescendencia melosa cortó sus pensamientos. «Isabela, querida, ¿casi no te reconozco?» Sofía Castro se paró frente a ella, con una copa de champán en una mano, sus ojos haciendo un lento e insultante recorrido desde los sencillos pendientes de perlas de Isabela hasta sus discretos zapatos de satén. «Sofía», dijo Isabela, su voz serena. «¿Disfrutando de la noche?», preguntó ella. «Inmensamente». Sofía ronroneó, dando un paso deliberado más cerca. «Aunque debo decir, eres valiente». «¿Valiente?», preguntó Isabela, preparándose. «¿Para qué?». «Para llevar eso», dijo Sofía, gesticulando vagamente con su copa hacia el vestido de Isabela. «En una sala llena de Balenciaga y Versace, te atreviste a usar... ¿Qué es eso? ¿De una tienda de saldos? Es muy... normal. ¿Te perdiste en el camino a una recaudación de fondos para la biblioteca?». Unas pocas personas cercanas voltearon a ver, sus conversaciones vacilando. La voz de Sofía estaba en un tono lo suficientemente alto como para ser escuchada. Esto era una actuación. Las mejillas de Isabela ardieron. «Es de Carolina Herrera», declaró, manteniendo su barbilla alta. Sofía soltó una risa tintineante y cruel. «Oh, querida,
Por supuesto que lo es, pero parece algo que se encuentra en una tienda de segunda mano de lujo. Ya sabes, para las esposas divorciadas de los dentistas. Mateo es un titán, un verdadero depredador en el mundo de los negocios. Pensarías que querría una leona a su lado, no un gato de casa. La humillación era una cosa física, una ola caliente que cubrió a Isabela. Sus ojos se movieron por la sala buscando a su esposo. Él estaba observando. Vio todo el intercambio, la sonrisa burlona en el rostro de Sofía, la lástima conmocionada en los rostros de los curiosos. Y no hizo nada. Simplemente se quedó allí, un vaso en la mano, un observador pasivo de la vivisección de su propia esposa. Ese fue el momento en que algo dentro de Isabela, algo que se había estado resquebrajando lentamente durante años, finalmente se hizo añicos. «Disculpe», dijo, su voz un susurro apretado. Se giró, caminando más allá de Sofía sin decir una palabra más. No corrió. Sus movimientos fueron deliberados, dignos. Caminó directamente hacia la salida, pasando las estatuas de mármol y los susurrantes invitados. No miró hacia atrás a su esposo, quien ahora fruncía el ceño en dirección a Sofía, no con ira hacia la amante, sino con molestia hacia la esposa que estaba creando una escena al irse. Cuando el portero le pidió un taxi, no pudo soportar la idea de esperar el Rolls Royce. El aire fresco de la noche golpeó su rostro. Las lágrimas que se había negado a derramar frente a ellos finalmente cayeron, calientes y silenciosas. No se trataba del vestido. Nunca se trató del vestido. Se trataba de la total y devastadora invisibilidad. La comprensión de que ella no era una compañera en la vida de su esposo. Era un simple relleno, y uno mal vestido. En la parte trasera del taxi amarillo, alejándose de la brillante fachada del museo, se secó las lágrimas con una repentina y feroz resolución. El gato de casa estaba acabado. La leona estaba a punto de despertar. Sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. No llamó a su madre ni a su mejor amigo. Se desplazó profundamente en sus contactos, a un nombre que no había marcado en más de 6 años, un número en París. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz profunda y con fuerte acento contestara. «¿Aló?» «Antoine», dijo Isabela. Su voz temblaba, pero ganaba fuerza con cada palabra. «Soy Isabela Devereux». No había usado su apellido de soltera en años. Decirlo se sintió como reclamar una parte de sí misma que había guardado bajo llave. Hubo una pausa en el otro lado. Luego, una risa cálida y resonante de reconocimiento. «Ma chérie», dijo su voz, viva con repentino interés. «Pensé que te habías desvanecido de la faz de la tierra, casada con ese chico americano de la informática. ¿A qué debo el placer después de tanto tiempo?» «Necesito tu ayuda», dijo Isabela, las luces de la ciudad borrándose por la ventana. «Necesito más que ayuda. Necesito un artista. Necesito un milagro. Y necesito una guerra. Dale a me gusta si crees que Isabela se merece su revancha. Y si te ha gustado, suscríbete para no perderte el resto de esta increíble historia. El renacer de una reina». El vuelo a París fue un acto de rebelión. Isabela no le dijo a Mateo. Dejó una simple nota de 2 líneas en la fría isla de mármol de la cocina. «Fui a visitar a la familia. Regresaré en unos días». Empacó una sola maleta, dejando atrás el vestuario cuidadosamente curado de la señora Dávila y llevando solo lo esencial. El jet privado que la llevó a través del Atlántico no era uno de los de Mateo.
Era un Gulfstream GSX 150 que pertenecía a la Fundación Devereux, llamado con un solo mensaje de texto discreto. La respuesta de Mateo fue un mensaje de texto superficial, horas después. Bien, avísame cuando vuelvas. No preguntó qué familia. No preguntó si estaba bien. Probablemente se sintió aliviado de tenerla fuera del camino. Le daría tiempo sin obstáculos con Sofía. El pensamiento, que una vez le habría enviado una lanza de celos a través del corazón, ahora solo alimentaba el frío fuego de su resolución. París no era solo una ciudad para Isabela. Era un regreso a casa. Aquí no era Isabela Dávila, la tranquila esposa del multimillonario de la tecnología. Era Isabela Devereux, la única hija de Jean-Luc e Isabelle Devereux, una familia cuyo nombre se susurraba con reverencia en los mundos del arte, las finanzas y la alta costura. La fortuna de los Devereux no era nueva y llamativa como la de Mateo. Era un antiguo y extenso imperio construido a lo largo de siglos, con raíces en la banca, los viñedos en Burdeos y una colección de arte impresionista que podía rivalizar con el Musée d'Orsay. Ella había renunciado a todo por Mateo. Se había enamorado de la idea de ser amada por sí misma, no por su nombre. Ella había ocultado deliberadamente la escala de la riqueza de su familia, queriendo construir una vida en sus propios términos. Pero con el tiempo, a medida que su estrella ascendía, su hambre se había convertido en un tipo diferente de apetito. Uno por el estatus, por el reconocimiento, por el mismo mundo del que ella había intentado escapar. Y a sus ojos, ella se había convertido en una reliquia de su pasado más humilde, no en la clave para un futuro que él ni siquiera podía comprender. El tímido Atelier Dubois estaba escondido en una calle tranquila, cerca de la Place Vendôme, su entrada tan discreta que podrías pasar a su lado mil veces y nunca saber que dentro se tejía magia con hilo y seda. Antoine Gallardo, el legendario jefe de la casa de alta costura, la recibió él mismo en la puerta. Era un hombre de unos 70 y tantos años, con un mechón de pelo blanco, gafas redondas y una energía que podría agotar a un hombre de la mitad de su edad. La abrazó en un abrazo que olía a colonia cara y creatividad. Ma Nightingale, bramó, sosteniéndola a la distancia de un brazo. Mírate. La tristeza en tus ojos es un crimen contra la belleza. Lo arreglaremos. Ven, cuéntale todo a tu tío Antonio, sobre tazas de un espresso imposiblemente fuerte en su salón privado, rodeada de bocetos y rollos de exquisita tela. Isabela le contó todo. No lloró. Relató la gala, la burla de su vestido, las palabras crueles de Sofía y la profunda, aplastante indiferencia en los ojos de su esposo. Este muchacho, dijo finalmente, su voz un gruñido bajo. Este vendeur, d'ordinateur, vendedor de ordenadores, toma a un cisne y trata de convencerla de que es una paloma. Él no te ve, Isabela. Él ve una marca, y tú no eres una marca, eres una obra maestra. Se levantó, paseando por la habitación con renovado vigor. Entonces, no solo haremos un vestido es un vendaje para una herida. No estamos interesados en vendajes, estamos interesados en armaduras. Le recordaremos a este mundo y a tu pequeño esposo exactamente quién es una Devereux. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Esto no era un viaje de compras, era el montaje estratégico de un arsenal. Antonio no la llevó a boutiques, la llevó a los archivos,
las sagradas bóvedas climatizadas debajo de su atelier, donde se conservaban piezas de la historia de la moda. Cualquiera con una tarjeta negra puede comprar la última temporada de Versace, explicó, pasando una mano reverente sobre una funda de ropa. No tiene sentido. Es ruidoso, pero no tiene nada que decir. Una Devereux no grita, habla, y el mundo se inclina para escuchar. Letessier le desveló su plan. Matteo tenía un evento importante en 10 días. La Gala del Futuro de Drake Innovations, un lujoso evento para presentar la nueva tecnología satelital de su compañía. Sería la noche más grande de su carrera, con medios internacionales, magnates de la tecnología e inversores del gobierno. «Este es nuestro escenario», declaró Antonio. «No llegarás con él. Llegarás por separado. No serás su esposa. Serás un evento por derecho propio». La pieza central era el vestido. Antonio había seleccionado una pieza de su propia colección de archivo de 1996, un vestido que solo se había usado una vez en la pasarela. Fue apodado la caída de las estrellas. No era un vestido de lentejuelas y recortes. Era una columna de terciopelo de seda azul medianoche, tan oscuro que era casi negro. La tela fue especialmente tejida para absorber la luz, creando un efecto de profundidad infinita, y cayendo en cascada por un hombro, a través del corpiño y formando una laguna en el suelo. Había un intrincado bordado a mano de hilo de platino y diamantes antiguos, dispuestos para replicar perfectamente la constelación de Cygnus. Era un vestido que no pedía atención. La comandaba con el poder silencioso y abrumador del cielo nocturno. «Pero el vestido es solo el comienzo», dijo Antonio, sus ojos brillando. Hizo otra llamada. 1 hora después, llegó una mujer de aspecto severo con un maletín de cuero. Ella era de Cartier, de su división de alta joyería, un departamento que servía a clientes tan exclusivos que ni siquiera tenía un nombre público. Abrió el estuche en una bandeja de terciopelo. Dentro yacía el Saphir du Ciel, el zafiro del cielo. Era un legendario zafiro azul asiano, de 120 quilates de origen ceilandés, rodeado por una constelación de sus propios diamantes. No se había visto en público en 50 años. Era parte de la colección privada de los Devereux, en préstamo a Cartier para exhibiciones de museos. Era el derecho de nacimiento de Isabela. Ella nunca había usado una pieza de la bóveda familiar, creyendo que era demasiado ostentoso. Ahora lo miraba no como una pieza de joyería, sino como un arma. ¿Quién crees que se sorprenderá más al ver la nueva Isabela? A. Matteo B. Sofía C. Todos los invitados. Las piezas finales encajaron en su lugar. Antonio estilizó todo su look, desde los zapatos de tacón de terciopelo, hechos a medida por René Caovilla, hasta el moño simple y elegante, que dejaría que el vestido y el collar hicieran su trabajo. Él la entrenó. «Camina lentamente», le instruyó, mientras ella practicaba en el Grand Salon. «Deja que te miren. No sonrías para ellos. Una ligera y enigmática curva de los labios. Nada más. No estás ahí para complacerlos. Estás ahí para ser presenciada. Tu esposo quiere un espectáculo. Le daremos una obra maestra de arte e historia. Que su pequeña novia de plástico compita con eso». En el 4.º día, Isabela sintió un cambio dentro de sí misma. De pie ante el espejo en el salón de Antonio, vestida de historia y poder, no vio a la esposa tranquila y complaciente que había sido. Vio a la nieta de Isabelle Devereux, una mujer que se había enfrentado a presidentes y titanes de la industria con nada más que una sonrisa fría y una voluntad de hierro.
Sintió el peso de su legado no como una carga, sino como un manto de fuerza. Envió un último correo electrónico cuidadosamente redactado, no a su esposo, sino a un nombre de la lista de invitados de la Gala del Futuro: Marco Beltrán, el editor en jefe de Vogue Europa. Ella y la familia de Marco se habían reunido en el sur de Francia durante décadas. El correo electrónico decía: Marco, sé que es a último minuto, pero asistiré a la gala de innovaciones de Drake. Llevaré algo de los archivos de Antonio. Pensé que podría ser fotográficamente interesante. Saludos, Isabella Devereux. La respuesta llegó en menos de un minuto. Gigi, el mundo te ha echado de menos. Considera a todo mi equipo de fotografía a tu disposición. Esta será la portada, no de las páginas de Sociedad, del número de septiembre. Bienvenida de nuevo. Isabella sonrió. Las piezas estaban puestas. El escenario esperaba. Matteo estaba a punto de desvelar su futuro, pero no tenía idea de que estaba a punto de ser eclipsado por un pasado que ni siquiera sabía que existía. El día del juicio final, la noche de la gala del futuro de Drake Innovations, fue una sinfonía de caos orquestado. El lugar era una maravilla de la arquitectura moderna. Un pabellón de cristal recién construido, con vistas al horizonte de la ciudad. Los reflectores cortaban el cielo nocturno, pintando las nubes con el logotipo de la empresa. La alfombra roja era aún más frenética que la de la Gala de las Estrellas. Esto no era sociedad, esto era poder. Periodistas de tecnología de todos los principales medios, equipos de cámara de las redes de noticias globales y un ejército de fotógrafos estaban allí para capturar la llegada de los titanes de la era digital. Matteo Dávila llegó temprano, disfrutando del resplandor. Era el sol alrededor del cual giraba todo este universo. A su lado, en un vestido dorado brillante que se aferraba a cada curva, estaba Sofía Castro. Su presencia era una audaz declaración pública. Matteo ni siquiera había tenido la decencia de llamar a Isabella en París para preguntar cuándo regresaba, o incluso para fingir que la quería allí. Simplemente la había reemplazado, asumiendo que ella se retiraría tranquilamente, como siempre lo hacía. Él sostenía la mano de Sofía, sonriendo para las cámaras, presentándola como su deslumbrante consorte. Sofía se pavoneaba. ¿No es Matteo un genio?, le decía a un reportero de TechCrunch. Literalmente está cambiando el mundo esta noche. Es tan inspirador estar con un hombre que está en la cima absoluta de su juego. Dentro del pabellón, el ambiente era vibrante. Matteo se movía por la sala, con Sofía como un reluciente parásito en su brazo, aceptando felicitaciones, dando la mano a capitalistas de riesgo y explicando su visión para el futuro a un senador. Se sentía invencible. Esta noche era su coronación. Exactamente a las 8:30 p.m., un murmullo de confusión comenzó en la entrada. La energía frenética de la prensa, que había comenzado a apagarse, de repente se reavivó con una ferocidad que hizo que Matteo volteara la cabeza. Un coche se detuvo, pero no era un Tesla de la compañía o un elegante Maybach. Era un Rolls-Royce Phantom Peugeot de 1961, un coche de autoridad tranquila y regia. Era un coche que no pertenecía al mundo de la tecnología disruptiva y el dinero rápido. Pertenecía a otra era, a otra clase de riqueza por completo. El portero, un hombre acostumbrado a ver celebridades y multimillonarios todos los días, pareció erguirse un poco más al abrir la puerta del pasajero. Un tacón cubierto de terciopelo tocó el pavimento. Un jadeo colectivo recorrió la fila de la prensa.
Los flashes de las cámaras, que habían sido esporádicos, estallaron en un muro sólido y cegador de luz. Era una recepción reservada para la realeza o las leyendas de Hollywood. Mateo frunció el ceño, entrecerrando los ojos hacia la entrada. «¿Quién demonios es esa?», murmuró al inversor con el que estaba hablando. Sofía estiró el cuello. «Probablemente alguna antigua actriz de Hollywood tratando de seguir siendo relevante». Se burló, con un destello de fastidio en su rostro, porque alguien estaba robando su protagonismo. Entonces la mujer salió. Se movía con una gracia líquida y sin prisas. El vestido de terciopelo de medianoche parecía beber la luz frenética de las cámaras, convirtiéndola en el centro oscuro de un universo caótico. La constelación de platino y diamantes, bordada en el vestido, atrapó los flashes y los devolvió, no como un brillo ostentoso, sino como el brillo fresco y distante de las estrellas reales. Alrededor de su cuello, el zafiro del cielo descansaba contra su clavícula, una fascinante piscina de azul celeste profundo, una piedra tan magnífica que parecía poseer su propia atracción gravitatoria. Su cabello estaba recogido, su rostro sereno y esculpido. No sonreía. Su expresión era de calma, casi de desapego real. No miraba a las cámaras, miraba al frente, como si toda la multitud de fotógrafos no fuera más que una molestia menor. Los susurros comenzaron a ondear por la multitud, extendiéndose desde la alfombra roja hasta el pabellón. ¿Es ese un Dubois vintage? Dios mío, mira el collar. ¿Es eso? No puede ser. ¿El zafiro de Verú? ¿Quién es ella? Espera, es la esposa de Dávila. Mateo escuchó los susurros. Vio a la mujer, pero su cerebro no podía conectar las dos imágenes. La mujer en la puerta era una aparición de elegancia y poder. Ella era arte, era historia. Ella era todo lo que su mundo de código frío y crecimiento agresivo no era. Su esposa era la mujer del sensato vestido azul, la mujer tranquila y tímida que arreglaba flores y gestionaba su calendario social. Y entonces, ella giró la cabeza ligeramente y la luz captó su perfil. Y Mateo Dávila se congeló. El vaso de champán a medio camino de sus labios se detuvo. La sangre se drenó de su rostro. El aire salió de sus pulmones en un silencioso «hush». El senador parloteante a su lado, el zumbido de la multitud, el evento multimillonario entero que él había orquestado, se desvaneció en un rugido ahogado y distante. Era Isabela, su Isabela. Pero no lo era. Esta mujer se portaba con una autoridad que él nunca había visto. La incertidumbre tranquila se había ido, reemplazada por una formidable quietud. La deferencia suave en sus ojos había sido suplantada por una calma inteligente e ilegible. No buscaba su aprobación. Ni siquiera parecía ser consciente de su existencia. Marco Beltrán, el editor de Vogue Europa, apareció de repente a su lado, besándola en ambas mejillas. «Gigi, eres una visión», murmuró, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo escucharan. «El mundo no está preparado». Él personalmente la escoltó a través de la entrada, partiendo el mar de espectadores aturdidos. La mandíbula de Sofía estaba literalmente colgando. Su vestido dorado, que había parecido tan glamoroso momentos antes, ahora se veía barato y chillón al lado de la obra maestra atemporal que Isabela llevaba. Su propia confianza profesionalmente aplicada se evaporó, reemplazada por un crudo y feo shock. Esa es tu esposa», balbuceó, con un chirrido ahogado. «¿Qué lleva puesto? ¿De dónde sacó eso?»
Mateo no pudo responder. Estaba paralizado, una estatua en un traje a medida. Su mente corría, tratando de procesar los datos imposibles ante él. El vestido, el collar, el coche, la forma en que Marco Beltrán, un hombre que lo había rechazado 3 veces para una historia de portada, la estaba cortejando. Nada de eso cuadraba. Él había construido su imperio sobre la comprensión de los sistemas, sobre la predicción de los resultados. Esta era una variable que ni siquiera había concebido. Isabela se deslizó en el pabellón. No lo buscó. Sus ojos escanearon la sala con una mirada fría y evaluadora. Vio a un grupo de personas de la vieja guardia, la verdadera élite del poder de la sala, los que él había estado tratando de impresionar durante años con poco éxito. Y entonces sucedió lo más desconcertante. Cuando Isabela se acercó a ellos, sus rostros se iluminaron con genuino calor y reconocimiento. «Grâce, ma chérie», exclamó la agregada cultural francesa, tomando sus manos. «Ha pasado mucho tiempo. Te pareces a tu madre en el Palacio del Eliseo en el 98». El inversor japonés inclinó la cabeza ligeramente. «Señora Dávila, o debería decir, señorita Devereux, el zafiro es aún más impresionante en persona. Es un honor verlo por fin». Mateo observó, enraizado en el lugar, cómo su esposa, la mujer que había considerado demasiado simple, demasiado aburrida, demasiado apropiada, era bienvenida en el santuario interior de un mundo en el que él solo podía presionar su rostro contra el cristal. No le hablaban como la esposa de Mateo Dávila. Le hablaban como a una de los suyos. Sintió un frío pavor, una sensación que no había experimentado desde que su compañía estuvo al borde de la quiebra años atrás. Era la sensación de estar completa y totalmente fuera de su elemento. El fundamento de su mundo, su jerarquía cuidadosamente construida, donde él se sentaba en la cima, se acababa de fracturar por una mujer que pensaba que poseía, llegando en un vestido y una historia que él no podía pagar. Las cámaras seguían parpadeando, pero por primera vez esa noche, ninguna de ellas lo apuntaba a él. El escalofrío que había congelado a Mateo en su lugar comenzó a extenderse por sus venas. Era un hombre que comandaba salas, que dominaba las negociaciones, que controlaba cada variable. Ahora era un fantasma en su propia celebración, observando cómo se desarrollaba una narrativa en la que no tenía parte en la escritura. Isabela era un cuerpo celeste que había entrado en su órbita y había arrojado todo de su eje. Se movía por la fiesta con una gracia sin esfuerzo. Una reina en la corte. No se apresuraba. No buscaba a nadie. En cambio, la gente venía a ella. Una palabra tranquila aquí. Una risa compartida allí. Hablaba francés con fluidez. Discutía los matices del período Edo-japonés con el inversor. Y debatía los méritos de una iniciativa filantrópica con la matriarca de la banca. Ella no solo estaba participando en su mundo, era un pilar de él. Sofía, recuperándose de su conmoción inicial, ahora vibraba con una mezcla tóxica de celos y confusión. «Ve a hablar con ella», le siseó a Mateo, clavando sus uñas pintadas en su brazo. «¿Qué está pasando? Esta es tu noche, la está arruinando». Mateo se estremeció, apartando su brazo. Por primera vez, la voz de Sofía le molestó. Su glamour dorado, que había encontrado tan embriagador, ahora parecía estridente y unidimensional. Ella estaba quejándose de una fiesta arruinada, mientras él presenciaba la completa implosión de su realidad percibida. Finalmente,
Movió sus piernas, sintiéndolas como plomo. Comenzó a caminar hacia Isabela, su mente un revoltijo frenético de preguntas. Mientras se acercaba, vio a Sofía, incapaz de contenerse, separarse y caminar hacia Isabela primero. Fue un desastroso error de cálculo. Sofía interceptó a Isabela mientras concluía una conversación. «Vaya, vaya», comenzó Sofía, su tono goteando de forzada despreocupación. «Una gran entrada. Finalmente decidiste asaltar el armario de tu abuela». Isabela se giró lentamente. No ofreció una réplica. Simplemente miró a Sofía. Su mirada no era de ira ni de dolor. Era algo mucho más devastador. Era despectiva. Miró a Sofía Castro de la misma manera en que un geólogo podría mirar a un guijarro común, con una breve evaluación clínica de su naturaleza, sin importancia, antes de volver su atención a algo de valor. Mantuvo la mirada de Sofía por un solo, silencioso latido, y luego se giró de nuevo hacia el agregado cultural. «Como decía Etienne», continuó, su voz tranquila y clara, «la Fundación está preparada para financiar todo el proyecto de restauración del Louvre para el ala napoleónica». El desprecio fue tan total, tan profundo, que fue más efectivo que cualquier insulto. Sofía se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, totalmente irrelevante. Había intentado iniciar una pelea a puñetazos, solo para descubrir que su oponente estaba librando una guerra con capital y cultura. Humillada, se sonrojó profundamente y se escabulló de regreso al bar. Ahora era el turno de Mateo. Se las arregló para estar a solas con Isabela por un momento cerca del imponente muro de cristal que daba a la ciudad. «Isabela», dijo, con voz tensa, «¿qué es esto? ¿Qué llevas puesto? ¿Ese collar?» «Es un vestido, Mateo», respondió ella, con la voz fresca y uniforme, haciendo eco de sus propias palabras despectivas del viaje en coche a la Gala de las Estrellas. «Y una reliquia familiar». «¿Reliquia familiar? Tu padre era profesor de historia y tu madre una bibliotecaria», dijo, perplejo. Era la historia que ella le había contado, una versión simplificada de la verdad. Su padre era profesor, pero de historia económica en la Sorbona, y se sentaba en la Junta del Banco Mundial. Su madre era una bibliotecaria, pero era la bibliotecaria principal de adquisiciones para la Fundación de Arte de Vereux. Isabela permitió que una pequeña y fría sonrisa tocara sus labios. «Nunca te mentí, Mateo. Simplemente te permití creer la versión de mi vida con la que te sentías cómodo. Nunca pediste más». La acusación flotó en el aire, afilada e innegable. Él nunca había sido curioso acerca de su pasado más allá de lo superficial. Había visto lo que quería ver. Una mujer inteligente, bonita y sin complicaciones de un fondo respetable, pero sin importancia. Alguien que no lo eclipsaría. «¿La Fundación de Vereux?», preguntó él, el nombre finalmente encajando en su cabeza por la conversación que había escuchado. «La que es socia silenciosa en la mitad de las startups de tecnología en Silicon Valley, la que todos llaman el Fondo Hacedor de Reyes». «Mi abuelo la fundó», dijo ella simplemente, como si estuviera discutiendo el clima. «Estoy en el Consejo de Adquisiciones». Mateo sintió que el suelo se hundía bajo él. Había pasado los últimos 2 años intentando desesperadamente conseguir una reunión con la Fundación Devereux para asegurar su inversión para su próxima fase de expansión. Había estado cortejando a sus socios jóvenes, agasajando a sus analistas, completamente ajeno a que la llave de todo el reino
Estaba durmiendo en su cama todas las noches, una llave que él había descartado como una baratija decorativa. Pero el giro final, y más devastador, estaba por llegar. La pieza central de la noche era una subasta privada para financiar una iniciativa de educación STEM, un proyecto favorito de Mateo. El punto culminante fue la venta de una pequeña y oscura patente de tecnología que él poseía, que estaba donando para dar inicio a la puja. El propósito real, sin embargo, era atraer a un comprador específico. Durante meses, los mundos de la tecnología y el arte habían estado zumbando sobre un misterioso coleccionista anónimo, conocido solo por el seudónimo de Ariadne. Ariadne era conocida por hacer adquisiciones audaces e inesperadas, comprando de todo, desde derechos de minerales de tierras raras hasta arte contemporáneo y, más recientemente, patentes tecnológicas cruciales. La participación de Ariadne le daría a su evento un increíble nivel de prestigio. Había invitado en secreto a un representante, esperando que Ariadne pujara. El subastador subió al escenario. «Ahora comenzaremos la puja por la patente Drake Continuum», anunció. «Una pieza revolucionaria de tecnología de compresión de datos. Abriremos la puja en 1.000.000 de euros». La sala estaba en silencio. 1.000.000 era una apertura empinada. «¿Tengo 1.000.000?», preguntó el subastador. Una mano se levantó en la parte de atrás. Un hombre con un simple traje gris. «1.000.000 del representante de Ariadne», confirmó el subastador. Un zumbido recorrió la multitud. Un ejecutivo de una compañía rival pujó 2.000.000. El representante de Ariadne pujó 5. El rival pujó 6. El representante de Ariadne respondió al instante. 10.000.000. La sala jadeó. El corazón de Mateo latía con fuerza. Esto era exactamente lo que quería. Una guerra de pujas impulsada por la mística de Ariadne haría que su patente, y por extensión, él, fuera legendario. El ejecutivo rival, pareciendo nervioso, consultó con su equipo y de mala gana sacudió la cabeza. 10.000.000 de euros, dijo el subastador con voz resonante. A la 1, a las 2. Antes de que pudiera decir vendido, Isabela, que había estado de pie en silencio junto a Mateo, habló. Su voz no era fuerte, pero cortó el silencio de la enorme sala con absoluta claridad. 20.000.000, dijo. Toda la sala se quedó en un silencio sepulcral. Cada cabeza se giró hacia ella. El subastador se quedó mirando, su mazo congelado en el aire. Mateo la miró, como si acabara de brotar alas. «Isabela, ¿qué estás haciendo?», susurró frenéticamente. «Esto es una subasta benéfica. Esa es mi patente». Isabela no lo miró. Miró al representante de Ariadne en la parte de atrás, que la miraba con los ojos muy abiertos, antes de que una lenta sonrisa de comprensión se extendiera por su rostro. Él dio un sutil, casi imperceptible asentimiento, y bajó su mano, retirándose oficialmente de la puja. «Yo tengo una oferta de 20.000.000 de euros de la señora Dávila», balbuceó el subastador, mirando a Mateo en busca de confirmación. Mateo no podía hablar. Su garganta estaba seca. «La oferta», Isabela lo corrigió con calma, su voz resonando con un poder tranquilo, «es de Ariadne». La toma colectiva de aliento en la sala fue como un vacío. Las piezas del rompecabezas no solo encajaron en su lugar, se unieron con la fuerza de un trueno. El misterioso coleccionista, el inversor de poder, todos los que habían estado persiguiendo, la creadora de iconos culturales,
era Isabella Devereux Dávila. «A la 1», dijo el subastador, con voz temblorosa de emoción. «A las 2, vendido por 20 millones de euros a Ariadne». La sala estalló, no en aplausos, sino en un zumbido frenético y febril de conversación. Mateo simplemente se quedó allí, su mente un vacío. Había estado intentando impresionar a Ariadne toda la noche, esperando llamar la atención de esta fuerza poderosa e invisible, mientras todo el tiempo ella había estado de pie a su lado, invisible para él, con su sencillo vestido azul. Había construido toda esta gala, este monumento a su propio éxito, solo para descubrir que él era solo un personaje menor en la historia mucho más grande de su propia esposa. Él no solo la había juzgado mal, había fallado en verla en absoluto, y en una sala llena de las personas más poderosas del mundo, Mateo Dávila nunca se había sentido tan pequeño. La última lección. La gala terminó, no con un estallido, sino con el silencioso y decisivo clic de la puerta de un coche antiguo. Mateo observó cómo el Rolls-Royce Phantom 5 se alejaba de la acera, sus luces traseras retrocediendo en el resplandor de la ciudad hasta que se hicieron indistinguibles de la constelación de farolas. La cacofonía de la fiesta que había orquestado, la música, el parloteo, el tintineo de las copas, se desvaneció en un zumbido sordo y sin sentido en sus oídos. Estaba a la deriva en el centro de su propio triunfo. Un rey en una isla flotante observando cómo el continente de su realidad se alejaba. La gente se arremolinaba a su alrededor, sus rostros enrojecidos por el champán y la emoción. Un senador le dio una palmada en el hombro, felicitándolo por una noche exitosa. Sus palabras sobre el futuro de la tecnología perdidas en la estática rugiente de los pensamientos de Mateo. Un inversor le dio la mano, sus ojos encendidos con la noticia de Ariadne, pero el agarre de Mateo era débil, su enfoque a 1000 metros de distancia. Era un fantasma en su propia coronación, atormentado por el espectro viviente de la esposa que pensaba que conocía. Volvió a casa solo. El viaje en el elegante y silencioso Maybach, un coche del que solía estar inmensamente orgulloso, se sintió como un viaje en un coche fúnebre. Fue llevado de regreso a su extenso ático, un monumento de vidrio y acero encaramado en la cima de la ciudad, diseñado para hacerlo sentir como un dios que observa su dominio. Esa noche se sintió como una jaula. Las ventanas de piso a techo que usualmente mostraban su reino, ahora parecían burlarse de él, reflejando la imagen de un hombre solitario y disminuido. El espacio estaba lleno de un silencio que era profundamente diferente de su tranquilidad habitual. Ya no era la serena quietud del lujo minimalista. Era el silencio pesado y asfixiante de la ausencia. Sobre un sillón bellamente esculpido en la sala de estar, había un cardigan de cachemira beige simple, uno de los de Isabella, una de las piezas aburridas de las que se había burlado sutilmente. Se acercó y tocó la manga. La tela era increíblemente suave, aún conservando el débil y familiar olor a jazmín. Era una reliquia de una vida que había existido solo horas antes, una vida que él había desmantelado descuidadamente. El olor, una vez una simple nota de fondo, ahora lo acusaba. Dormir era una imposibilidad. Pasó la noche paseando por los fríos suelos de mármol, con su tableta en la mano, mientras la primera ola de noticias se desataba. Los titulares eran una serie de brutales golpes al cuerpo. La Devereux ha aterrizado.
la heredera filantrópica, Isabela de Veró, Dávila, revelada como la enigmática e inversora Ariadne. Más que una musa, como un vestido Dubois vintage y un zafiro legendario, se robaron el show y anunciaron una nueva jugadora de poder. La verdadera historia de la Gala de Dávila no es tecnología, sino el resurgimiento de una dinastía. Se desplazó por foto tras foto. Isabela saliendo del coche, una visión de medianoche y estrellas. Isabela hablando con el agregado cultural francés, su expresión serena y confiada. Isabela haciendo su oferta, su voz tranquila, silenciando una sala de titanes. Su Mateo Dávila, el arquitecto de la noche, era un personaje de fondo en cada toma, una figura borrosa en un traje a medida, su expresión una máscara de incredulidad con la mandíbula floja. Los medios habían capturado su momento exacto de irrelevancia para que todo el mundo lo viera. La semana que siguió fue una clase magistral de guerra psicológica librada con absoluto silencio. Sus mensajes, primero exigentes, luego suplicantes, luego apologéticos, fueron entregados, pero nunca leídos. Sus llamadas sonaban y sonaban antes de ser tragadas por la cortesía impersonal del correo de voz. Él era un hombre que podía conseguir a cualquiera en el mundo al teléfono en menos de 5 minutos, pero no podía contactar a su propia esposa. Ordenó a sus principales analistas financieros que investigaran la fundación Devereux. Volvieron con páginas de datos públicos, su trabajo filantrópico, su junta directiva, sus inversiones históricas, pero los verdaderos libros de contabilidad, la verdadera escala de su influencia, eran una caja negra. Por primera vez en su vida profesional, Mateo se enfrentó a un poder que no podía ser hackeado, comprado o intimidado. Era antiguo, paciente y completamente impenetrable. Su mundo comenzó a inclinarse sutilmente. La forma en que su asistente ejecutiva, Brenda, lo miraba había cambiado. Había un nuevo destello de algo en sus ojos, lástima quizás, o un recién descubierto respeto por la mujer a la que solo había conocido como la señora Dávila, callada y educada. Las llamadas de los miembros de su junta ya no eran solo de felicitación. Eran inquisitivas, salpicadas de preguntas sobre Isabela, sobre la conexión de Devereux. Preguntas para las que él no tenía respuestas. Su universo cuidadosamente construido se había basado en la idea de que él era su habitante más inteligente y poderoso. Esa ilusión ahora estaba destrozada. Ella finalmente vino a él, una semana completa después de la gala. No vino a su casa, el espacio que albergaba el fantasma de su vida compartida. Vino a su oficina, la ciudadela de su poder. Cuando Isabela entró, no era la visión celestial de la gala, ni la mujer tranquila de Cachemira. Era una tercera persona, una que él nunca había visto antes. Vestida con un traje azul marino impecable, su cabello recogido en un moño severo y elegante, era la viva imagen de la autoridad corporativa. Llevaba un delgado portafolio de cuero, y sus movimientos eran nítidos, económicos y carentes de cualquier sentimentalismo. Miró la oficina, su escritorio de gran tamaño, sus premios, la vista panorámica de la que estaba tan orgulloso, con el ojo frío y evaluador de un comprador potencial. Él se puso de pie, su corazón latiendo contra sus costillas. Isabela, comenzó, su voz ronca. Gracias a Dios. He estado tan preocupado. Necesitamos hablar. Yo no tenía idea, y lo siento tanto, por todo, por Sofía, por la forma en que te traté, por las cosas que dije, por todo.
Ella caminó hacia su escritorio, sus tacones haciendo clics agudos y definitivos en el piso de hormigón pulido. No respondió de inmediato. En cambio, dejó que su disculpa flotara en el aire, examinándola como un espécimen defectuoso. «Déjame hacerte una pregunta, Mateo», dijo finalmente, su voz tranquila y carente de la ira que él esperaba. La falta de ella era de alguna manera más aterradora. ¿Sientes pena por cómo me trataste? ¿O sientes pena por haber calculado tan profundamente mal el valor de un activo? La pregunta aterrizó con precisión quirúrgica, pasando por alto todas sus defensas preparadas y golpeando directamente el corazón de la fea verdad. Él quería negarlo, profesar su amor, pero las palabras se sentían como mentiras en su lengua. Había estado tan orgulloso de su capacidad para detectar el valor donde otros no podían. Sin embargo, había vivido con una obra maestra y solo había visto un lienzo en blanco. «Cometí un error», balbuceó, las palabras con sabor a patetismo e insuficiencia. «Uno terrible. Dejé que esto me cegara. Te di por sentada. Te amo. Podemos arreglar esto». «¿Podemos?», preguntó ella, su tono aún inquietantemente nivelado. «¿Sabes el nombre de la organización benéfica de alfabetización que he presidido durante los últimos 3 años? ¿Sabes el apellido de soltera de mi madre? ¿Sabes de qué trataba mi tesis en la universidad?» Hizo una pausa. «¿Sabes siquiera cómo tomo mi café?» Él abrió la boca, pero no salieron respuestas. El silencio fue su confesión. Su ignorancia no era solo sobre la fortuna de su familia, era sobre su alma. «Pensé que no», dijo ella suavemente. Isabela llegó a su escritorio y colocó 2 gruesos documentos de color crema sobre la reluciente superficie de caoba, uno al lado del otro. «Te creo cuando dices que lamentas tu error. Siempre has sido un pragmático, rápido para corregir una estrategia defectuosa. Por eso estoy aquí. No para arreglar nuestro matrimonio, sino para renegociar los términos de nuestra asociación». Él se quedó mirando los documentos. El primero era instantáneamente reconocible por su fuente legal formal. Petición de divorcio. Su respiración se aceleró. El segundo estaba encuadernado en una cubierta azul oscuro, en relieve con un simple y elegante escudo que él nunca había visto antes. La Fundación Devereux. «La Fundación», explicó ella, su voz ahora tomando el tono claro y nítido de una CEO en una reunión de la Junta. Era un inversor anónimo en la etapa inicial del algoritmo de compresión de datos que se convirtió en la piedra angular de Drake Innovations. Mi abuelo vio el potencial en la tecnología. También tenía la costumbre de instalar salvaguardas en sus inversiones, especialmente cuando involucraban a hombres jóvenes con más ambición que experiencia. Nuestra participación, mantenida a través de un laberinto de fideicomisos y entidades en el extranjero, actualmente se sitúa en el 42%. Como la recién nombrada jefa del Comité de Adquisiciones y Supervisión Tecnológica de la Fundación, soy tu nueva socia mayoritaria. Mateo se desplomó en su silla de cuero, el aire expulsado de sus pulmones. El fundamento de su vida, la creencia central de que era un hombre hecho a sí mismo, se desmoronó en polvo. Él nunca había sido el lobo solitario, el disruptor visionario. Había sido una inversión bien gestionada, un semental premiado corriendo en un potrero que alguien más había construido para él. Me estás quitando mi compañía», susurró, las palabras con sabor a bilis. «No», dijo ella, y su corrección fue la parte más cruel y brillante de su estrategia. «No seas ridículo. Eres un CEO excepcional, Mateo. Tu impulso y tu visión
son lo que hicieron de esta compañía una fuerza global. La compañía te necesita a su timón. No te estoy removiendo. Simplemente estoy tomando mi asiento en la mesa, el que mi familia ha estado guardando para mí todo el tiempo. Ella no lo estaba ejecutando, lo estaba atando. Le estaba dejando la ilusión de poder, el título, la oficina, la adoración pública, mientras se apoderaba de lo real, el control definitivo. Él seguiría siendo rey, pero ella sería la diosa a la que él respondía. El divorcio será discreto, continuó, golpeando un clavo perfectamente manicurado en el primer documento. El acuerdo es, como verás, extremadamente generoso. Sin embargo, nuestro matrimonio ha terminado. El respeto no es una mercancía que se pueda volver a comprar una vez que se ha desperdiciado. Tiene que ganarse, y mi respeto ya no está incluido en esta asociación. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con su misión cumplida. «Isabela, espera», llamó él, su voz rota, un ruego desesperado de las ruinas de su mundo. Después de todo esto, ¿por qué? Ella se detuvo en la puerta, con la mano en la manija, y lo miró por encima del hombro. La máscara de la ejecutiva se deslizó por una fracción de segundo, y él vislumbró a la mujer que había herido. Vio el recuerdo de la humillación, el escozor de la risa, la frialdad en sus propios ojos. «Tú y esa mujer se rieron de mi ropa», dijo ella, su voz una campana tranquila y clara de verdad. «Me hiciste sentir pequeña e inútil por un trozo de tela. Esa noche me fui a casa y me di cuenta de que me habías dejado con una opción». Tomó aire, la finalidad de su nueva realidad envolviéndola como un manto. «Decidí que preferiría ser dueña de toda la compañía que volver a preocuparme por qué vestido usar en su fiesta». La puerta se cerró con un clic, dejando a Mateo Dávila solo en su torre de cristal. Era un multimillonario, un titán de la tecnología, un hombre que tenía todo lo que alguna vez había perseguido. Y acababa de descubrir que era un mendigo, destronado no por un competidor, sino por la tranquila y magnífica esposa que había sido demasiado ciego para ver. El valor real. La historia de Isabela no es solo sobre un vestido deslumbrante o una revelación dramática. Es un recordatorio poderoso de que nuestro verdadero valor nunca lo determina la opinión de otra persona. Se trata de la fuerza que yace latente dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para emerger. Se trata de reclamar tu propia narrativa y de negarte a ser un personaje menor en tu propia vida. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos subestimados o invisibles. Pero como Isabela le mostró al mundo, la transformación más poderosa no ocurre en el exterior, con alta costura y diamantes. Ocurre en el interior, cuando finalmente decides valorar tu propia valía. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que tuviste que demostrar tu valía a alguien que te subestimó? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias de drama, intriga y empoderamiento definitivo. Gracias por escuchar.